Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Hugo Efraín Camacho Palomares. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro Luis Miguel. Él es maestro de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y director en educación primaria, en una escuela de educación primaria aquí en el Estado de Sinaloa. El día de hoy, maestro, venimos haciendo una serie de entrevistas a diferentes profesionales en el ámbito educativo de Sinaloa, enfocada en el área de educación inclusiva y en discapacidad, ¿no? Para ello me gustaría empezar preguntándole, ¿no? Ya sabemos que ahora mismo es maestro en la universidad y también es director de una escuela de educación primaria, pero me gustaría saber qué otros puestos ha venido desarrollando o qué trabajo ha estado haciendo, ¿no? en torno a la educación, ¿no? Aquí en su carrera profesional. Pues he tenido oportunidades de ocupar algunos cargos que contribuyen a la educación. Sobre todo estuve como secretario técnico de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado. Tuvimos oportunidad precisamente de elaborar algunas iniciativas y pues contribuimos a la parte de lo que fue la educación inclusiva, ¿no? Con algunos ejercicios que se llevaron a cabo ahí. Estuvimos también en lo que es el Departamento Técnico Pedagógico de Educación Primaria Estatal, como asesor técnico pedagógico en algunos sectores en el estado de Sinaloa y pues actualmente como director de la primaria Ricardo Flores Magón ahí en La Palma, de la zona 068, sector 6 de educación primaria. Entonces, pues sí hemos estado trabajando. De hecho es un tema que me gusta mucho porque considero que los niños necesitan tener la oportunidad de ser incorporados, independientemente de su condición social, económica, sus capacidades, sus religiones. Entonces, en la primaria donde laboro, precisamente es un contexto muy difícil de extrema pobreza y hay muchas limitaciones, hay muchos factores que impiden el que estos niños tengan oportunidades de igual forma que los demás niños. Perfecto. Ahora me gustaría leerle una pequeña definición de educación inclusiva para proceder a una serie de preguntas, ¿no? Muy bien, adelante. Dice, bueno, sabemos que la educación inclusiva tiene como objetivo transformar los sistemas educativos y otros ámbitos de aprendizaje desde un punto de vista que analice cómo dar respuesta a la diversidad de necesidades de los estudiantes. Debido a ello, me gustaría hacerle unas preguntas que ayuden a comprender las competencias, retos y experiencias que tienen diferentes profesionales en educación o en la educación básica de Sinaloa ante el desarrollo de una educación inclusiva y centrándonos en el tema, ¿no?, en el área de la discapacidad o el alumnado con discapacidad, ¿no? La primera pregunta sería la siguiente. ¿Cuál o cuáles cree que son las principales barreras que el alumnado con discapacidad encuentra para participar y aprender en una escuela regular junto a sus compañeros? Las principales barreras que se tienen en primer término es el darle la oportunidad a esos niños que por alguna razón se les complica el poder desempeñarse igual que los otros, ¿no? Otra de las barreras que considero también es que los maestros planean de manera estandarizada y pocas veces se enfocan en una atención especial, aun cuando hacen intentos por elaborar adecuaciones curriculares, pero el tiempo que le invierten a esos niños no es el suficiente. También considero que las condiciones económicas que tienen esos niños les impide el poder ser atendidos en ocasiones por un especialista. La posibilidad que tienen sus padres no les permite el poder recurrir a una persona que los pueda apoyar, que les dé seguimiento.
Además, de parte del sistema educativo, creo que nos ha quedado a deber. Nos ha quedado a deber porque lo que es el tema, quizás cuando hay eventos se señala como un asunto de mucho impacto, de mucha importancia. Sin embargo, no se emprenden en gran medida programas que vayan a contribuir esa parte en los lugares donde se necesitan. Y considero que es fundamental que en realidad esos niños también tengan la oportunidad, igual que todos, porque tienen un derecho a una educación de calidad y deberían de permitírseles que también avancen, se desarrollen y progresen académicamente en sus aprendizajes. Muchas gracias, maestro. Por nada. Me gustaría preguntarle si cree que todo el alumnado con discapacidad, puede referirse en su escuela o en otras de las que ha trabajado, ¿no? Si este alumnado se suele mover con autonomía por el centro educativo. Creo que tiene que ver mucho el liderazgo que tenga el director, tiene que ver mucho la voluntad que tengan los maestros, los padres de familia y la cultura que se instale en el plantel. Yo tuve una experiencia de una primaria, la Renato Vega Amador de ahí de Barrancos, donde de verdad luché mucho por poder integrar a esos niños a una dinámica natural de la escuela. Tenía casos desde síndrome de Down, una niña que ingresó a primer grado y otro niño que iba en quinto, tenía 5 años con nosotros, donde pues al principio se ve un rechazo muy fuerte de sus compañeros. Teníamos una niña con ese problemita que le llaman piel de pescado o ictiosis, le llaman al problema. Entonces era una niña que desde el primer día que llegó la rechazaron los niños, decían, ¡un monstruo! Entonces, la verdad que para mí como director fue un asunto muy difícil porque me dolió cuando escuché que los niños corrían cuando veían a la niña. Entonces fue un asunto que en los consejos técnicos con los maestros, en cada reunión de formación, en los honores, iba sensibilizando a lo que era la población educativa, haciéndoles saber que esos niños pues eran personas normales y que tenían el derecho y la oportunidad de ser respetados y valorados. Y trabajé muy fuerte esa parte, tanto con los papás, a los papás también los invitaba a que les dijeran a sus hijos que tenían que respetar a esos niños, porque eran personas que tenían derechos y que era necesario que nuestra escuela se vieran con esa naturaleza. Trabajamos tan fuerte que finalmente logramos que esos niños fueran aceptados por todos sus compañeros. Llegamos a convertirnos en una escuela ejemplar en atención a niños con discapacidad, niños con alguna atención especial. Llegamos a tener una estadística de 45 niños en esa condición. Iban a buscarnos desde colonias muy lejanas porque a los niños se les daba un trato igualitario y eso gustaba. De hecho, hasta fue una motivante para que el Ayuntamiento de Culiacán, gracias a ese prestigio que logramos formar en esa escuela, nos autorizaran lo que es el proyecto de una barda, la construcción de una barda. Entonces, la verdad que como director fue muy satisfactorio y el personal de la escuela también, el poder tener esa atención. Y además, en esa escuela también tuve la oportunidad de ser maestro, porque en la mañana era director y en la tarde era maestro. Y yo mismo tuve un niño autista y un niño que tenía problemas de lenguaje, y que era un niño que precisamente tenía todo en su casa. Era tan dependiente que si iba al baño, iban detrás de él. De antemano tenía una maestra sombra que se burlaba de la maestra el niño, porque a la hora del receso lo correteaba toda la escuela y la cansaba a la muchacha. Entonces yo les dije a los señores, sin ser un especialista en el área, le digo, señores, denme la oportunidad de que el niño aprenda a desarrollar su independencia. Quítenme a la maestra y déjenme que yo lo intente. Y lo intenté. Y parece ser que, no digo que haya sido una varita mágica la decisión, pero finalmente el niño se empezó a valer por sí solo. Iba en 5º grado y el niño jamás, ni siquiera al baño, se valía por sí solo, le daba miedo. El niño se motivó tanto que a partir de ahí empezó a desarrollar muchas habilidades. De antemano en matemáticas era el niño que más me sobresalía,
porque, o sea, el niño estaba tan motivado que su entrada era a la 1:30 y a las 12:30 ya estaba en la escuela. Iba y me buscaba en la dirección como director en la mañana y ya sabía que saliendo ahí me iba como maestro a su grupo. Entonces el niño a las 12:30 ya estaba en la escuela. Y la verdad que logró tener un despegue tan importante que cómo es posible que en todos los años querían traerle una cajita de cristal sus abuelos, sus papás, los maestros también. Entonces a veces sí es necesario darle la oportunidad a estos niños para que por sí solo hagan cosas. O sea, a veces los vemos con lástima, a veces los vemos como personas que no pueden hacer por sí solo, pero tienen capacidad. Ellos también pueden. Yo creo que dándole la oportunidad, dándoles el apoyo, la orientación necesaria, estos niños pueden salir adelante. Y en torno a lo que son las prácticas educativas, hablando de aprendizaje, ¿conoce o lleva a cabo en su escuela o alguna de las escuelas en las que ha estado algún proyecto educativo o algún tipo de estrategia que garantice o que ayude a mejorar el aprendizaje del alumnado con discapacidad, pero de una manera inclusiva? Sí, de hecho en nuestra escuela, Ricardo Flores Magón, en el Consejo Técnico tomamos un acuerdo para efectos de asegurar que esos niños no se les negara la oportunidad de ser atendidos, aún en esta modalidad virtual. Estamos aprovechando la fortaleza de la maestra de educación especial y ella nos ayuda a elaborar las adecuaciones de cada uno de esos niños que tienen alguna discapacidad, que una necesidad especial, o niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Y cada semana, el fin de semana precisamente ella le hace llegar a cada maestro las adecuaciones de esos niños y se incluyen en la planeación de cada semana. Además del trabajo general que el maestro realiza con el grupo, la maestra también contribuye de manera específica con cada uno de los niños, los reúne en colectivo a los niños y pues en el grupo los niños la verdad que sí han estado avanzando importantemente. Entonces creo que ha sido una experiencia exitosa que hemos tenido en nuestra escuela y los maestros están contentos, los papás pues se sienten apoyados, sienten que sus hijos están avanzando, que se están tomando en cuenta, que no se les están dando los ejercicios estandarizados como a todos los niños y que en realidad los ejercicios pues están acorde a las posibilidades que tienen sus hijos. Entonces, esa parte la verdad que sí me ha gustado mucho y el equipo de USAER que los apoya pues está en la misma sintonía también. Ya para terminar, me gustaría preguntarle y que me contestase así de manera breve, ¿no? Si cree que la educación es posible y qué sería lo primero que usted empezaría a cambiar, ¿no? En general para que pudiese serlo. De educación inclusiva. Creo que sí, sí es posible, porque en primer lugar, la educación pues es un derecho fundamental que tienen los niños y las autoridades pues tienen la obligación también de llevarla a cabo. Creo que si conjuntamos voluntades, creo que si unimos esfuerzos para poder atender estas necesidades, estas situaciones que a veces involuntariamente se presentan en los niños, porque pues ellos no eligen ni su condición económica, ni su condición social, ni su discapacidad o su limitación que tienen, no, ellos no la escogen. Entonces, yo creo que si todos trabajamos en esa idea, que de antemano hay leyes ahorita, hay leyes igualitarias que pretenden precisamente que tanto niños como niñas pues reciban una atención de forma equitativa, ¿no? Y en especial estos niños también. Entonces yo creo que si desde las mismas escuelas, los directivos, los maestros, los padres de familia y la sociedad en general conjuntamos esfuerzos, es posible. Y es posible porque lo digo a partir de la experiencia que he tenido. Yo en mi vida imaginé que fuera a poder integrar 45 niños con una característica especial. Jamás imaginé porque decía, ¿cómo le voy a hacer yo cuando tenga esa posibilidad? Y la he tenido como director y la he tenido como maestro. Entonces, creo que sí es posible porque lo he visto en los resultados. Y si nos ponemos de acuerdo,
Si todos contribuimos a hacer algo a favor de esos niños que en realidad nos necesitan, no para aislarlos, sino para incorporarlos a la dinámica natural, a la dinámica cotidiana, creo que podemos lograr cosas importantes y podemos tener una sociedad diversa que en realidad no tenemos por qué estandarizarla con lo mismo, sino ellos pueden aportar cosas muy buenas a nuestra sociedad porque son inteligentes, tienen una inteligencia específica y creo que esa inteligencia es posible potenciarla. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, maestro Efraín Camacho, por compartirnos toda su experiencia y todas sus experiencias profesionales, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ahí estamos a la orden. Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.